¿Qué tal eso de misa en iglesias virtuales? Roblox. ¿Válido, no válido? ¿Será que sí? ¿Será que no? Yo no sé, será muy mal pensada, pero es que estamos abriendo hoy el espacio para que tú preguntes realmente lo que te gustaría saber, profe, pero ¿cómo hago para? No importa si eres profe, si eres mamá, estudiante o simplemente un curioso digital, puedes dejar allí en los comentarios tu pregunta. Profe Vero, me gustaría saber esto sobre la inteligencia artificial en el aula, sobre esto de la inteligencia artificial en en mi clase, en mi trabajo, en mi universidad, o cómo hago para usar esto. No sé, qué clase de pregunta de pronto se te ocurra. ¿Cómo hago para que mis hijos usen la tecnología sin volverse adictos? De pronto, profe Vero, ¿cómo hago para entender la inteligencia artificial sin ser experta o utilizarla de una mejor forma? ¿Cómo hago para enseñar tecnología a mis estudiantes sin ser aburrido o aburrida? ¿Cómo hago para que esas situaciones que tienen que ver allí con tecnología e inteligencia artificial sean más didácticas, menos aburridas las clases y me permitan mejorar e interactuar con mis estudiantes? Muchas veces no nos damos cuenta que la tecnología es una herramienta más, la satanizamos o la adoramos, pero es una herramienta más, es como si fuera una extensión más de nosotros y pues tiene allí un propósito educativo, un propósito de infoentretenimiento, un propósito de aliada, pero también un propósito de amenaza. Si no sabemos utilizarla, tendremos que comenzar a mirar de qué forma esas interacciones que yo tengo allí puedan ayudarme. Una de las problemáticas, que si bien no es la única, porque hay varias, pero una de las problemáticas que tiene la inteligencia artificial y la tecnología hoy en día es el impacto ambiental y energético, que si bien no es equilibrada o revisada de una forma similar con lo que tiene que ver como por ejemplo el uso del agua por diferentes empresas de bebidas energéticas o de bebidas como tal, podría ser también esas empresas que se dedican a extraer minerales y que gastan cantidades enormes, irrisorias de agua, pues sí tiene que ver allí con el impacto. Vamos a nombrar 5 situaciones que hoy en día son preocupantes. Si bien el crecimiento de la inteligencia artificial está disparando el consumo de eléctrico en una huella ambiental, se estima que y esa es una cita que sacó el periódico El Tiempo, que para el 2028 más del 50% del consumo energético en centros de datos va a venir por cargas de trabajo de la inteligencia artificial, porque va a reemplazar muchos de los otros trabajos o muchas de las otras situaciones que antes no se tenían allí. Y eso tiene que ver con el incremento que hacemos del uso de la inteligencia artificial. Nosotros cada vez encontramos que hay un uso mayor de ella y pues al haberlo va a ser una de las situaciones que van a modificar a futuro. ¿Cómo podríamos mejorar o trabajar esa situación? Pues podría ser, desde la parte educativa, en enseñar sobre el uso adecuado, sobre por qué es interesante o por qué es bueno el estar o el tener de pronto otras acciones que tengan que ver con el uso de la inteligencia artificial, o de la enseñanza de la eficiencia del uso, del cuidado de la energía, el uso responsable de los datos, de la ciberseguridad en la nube y demás. Desde lo tecnológico podríamos ver que hay un proyecto de promover la inteligencia artificial verde y eso tiene que ver con algoritmos menos intensivos, o de pronto desde la parte política exigir esas interacciones que regulan sostenibilidad en centros de datos. Por ejemplo, serían los riesgos laborales y las pérdidas de empleo, tanto que hablamos de que vamos a perder los empleos porque la inteligencia artificial se está ocupando de ella o porque ya no tenemos las mismas opciones que tenemos antes. Ahí tendríamos que revisarnos de qué manera realmente eso puede llegar a suceder. Si es cierto que esa interacción como tal de la inteligencia artificial con los puestos de trabajo, un estilo de título que veíamos de pronto en la película Charlie y la fábrica de chocolates, donde el padre de familia que trabajaba en un dentífrico colocando y arreglando las tapas de las cremas dentales allí, pues de un momento a otro perdió su trabajo porque ya construyeron o crearon una máquina que hiciera esto por ello. Pues entonces uno se pregunta allí de qué manera esto puede llegar a reemplazar los empleos. Pero recordemos que luego lo contrataron de nuevo para que arreglara la máquina que estaba colocando las tapitas en las cremas dentales. Entonces, si bien la inteligencia artificial puede llegar a modificar, a interactuar o a establecer otra dinámica laboral en el mundo, sí tendríamos que revisar que no necesariamente ello puede ser una problemática, porque entonces ahí ya se nos esfuerza de alguna manera que comencemos a revisarnos de qué forma nosotros podemos interactuar con otras clases de aprendizajes que tengan que ver con lo tecnológico, aprendizajes que tengan que ver con la inteligencia artificial. Entonces ya estaríamos hablando de que las opciones de trabajo, las opciones de estudio que eligen o que van a elegir los niños, niñas y jóvenes y adolescentes a futuro, pues van a ser diferentes. La automatización de la inteligencia artificial sí amenaza a millones de empleos y especialmente en lo que tiene que ver con los sectores rutinarios y administrativos. Infobae sacó una noticia de ello y habla de cómo muchas de las opciones laborales que tenemos hoy en día pueden llegar a ser modificadas. ¿Qué hacer, profe, ante esto? Pues lo primero es educarnos, capacitarnos en habilidades digitales, en habilidades de inteligencia artificial, en pensamiento crítico, en crear
programas de reconexión laboral, donde las personas comiencen a interactuar desde sus necesidades. También podríamos, desde la parte de sociopolítica, pensarnos en que se establezcan marcos de protección social y de transición justa. Y esto tiene que ver con algo que leí en algún momento, y es que a futuro, si bien la tecnología y la inteligencia artificial va a ser un empoderado en cuanto a todas esas situaciones de empleabilidad y desarrollo de los sectores laborales, en que de alguna manera el Estado o los estados tendrían que pensarse en una forma o en otra forma de implementar de pronto una nómina para las personas que han perdido su trabajo de pronto por la inteligencia artificial y no por la tecnología, y sería más previsible que las personas tuvieran como una mensualidad donde ellos puedan llegar a interactuar y a tener fondos para poder activarse, para poder desarrollarse, para poder alimentarse, porque si bien la tecnología y la inteligencia artificial de pronto les va a quitar esa parte, pues debe haber unos ingresos. Tercera situación que encontramos allí son las brechas de confianza e percepción social que tenemos en cuanto al uso de la inteligencia artificial y en cuanto a la tecnología. ¿Cuál es ese problema que hay donde los porcentajes son altos? Porque muestra ya un 31% de ciudadanos que afirman que se sienten cómodos con el uso de la inteligencia artificial. ¿Qué refleja esa brecha? ¿De qué manera podríamos estar hablando que hay una confianza en el uso de la tecnología y la inteligencia artificial? ¿Será que realmente sí podemos confiar? ¿Será que realmente sí tenemos la viabilidad de no preocuparnos por aquellos que hemos visto de pronto en las películas, de que van a crearse una cantidad de robots que luego nos van a reemplazar y se van a pelear y van a acabar con ello? Pues allí tendríamos que mirar qué tan cierto es eso y cómo puede llegar a generarse. Si bien es una herramienta válida, también tiene situaciones en las cuales debemos preocuparnos, como el uso, la alfabetización digital y ética en el uso de la tecnología y la inteligencia artificial en las escuelas y en los trabajos. Yo no digo que no se utilice, pero sí tendríamos que revisar cuáles son esas opciones éticas que estamos utilizando. Espacios de diálogo sobre el uso de las redes y la inteligencia artificial dentro de la escuela, fuera de la escuela, en la familia, en el trabajo, y generar como espacios donde la transparencia sea una de esas opciones, ¿no? Pues no es usarla por usarla y llevar, sino también generar espacios de transparencia en el desarrollo y la regulación de los algoritmos. Y lo decía yo el otro día, porque si bien te restringen cuando estás haciendo un en vivo de estos por mostrar una plataforma de aprendizaje, pero no restringen esas situaciones que están allí como de alguna manera deconstruyendo a la sociedad y a la formación que tiene. Ahí tendríamos que mirar. El cuarto serían los riesgos financieros y la burbuja tecnológica que puede llegar a implementarse a futuro con esto de la inteligencia artificial y la IA, y tiene que ver con esa irracionalidad que hay sobre las inversiones en inteligencia artificial y el riesgo de una burbuja financiera, que fue un artículo que sacó el CEO de Alphabet, que advirtió sobre esa irracionalidad, que muchas veces nos metemos de lleno en algo y pues no sabemos cuáles serían los resultados que esto tiene. Encontramos problemas como en la educación sobre la enseñanza del pensamiento crítico de la economía digital, en diversificar de pronto proyectos que nos ayuden a evitar una dependencia de una sola plataforma, donde alguien siga un solo ente o un solo emporio, siga adquiriendo todo lo que tiene que ver con el bien económico, donde haya una regulación financiera que prevenga colapsos, porque recordemos que hoy en día se cae cualquier plataforma y por un hasta ahí quedamos, nada que hacer. Y en el quinto lugar pues tenemos los derechos humanos y la vigilancia masiva. Hay un libro que se llama la marca de la bestia, y suena un poco diabólico, pero no tiene nada que ver con eso, sino que habla sobre esas situaciones donde es un libro que escribió Aníbal Ford, está por ahí en PDF en la red, y habla de la datavigilancia, de qué manera esa vigilancia extrema que todo el tiempo tenemos, si bien más que allí de que la pérdida de la privacidad también va a tener favoritismos y brechas y exclusividades y sesgos que siempre van a favorecer a aquellos que están en el poder, a aquellos que tienen mayor visión o versión de algo. Así que tendríamos que mirar el problema de el uso de la IA por grandes compañías que están poniendo en riesgo derechos humanos, abusos laborales, vigilancia excesiva, la permisividad de implementación de contenido que realmente no está aportando, sino que está mejorando los procesos de formación de niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Comenzar a pensarnos sobre la sensibilización de la privacidad y los derechos digitales, que es algo que no está muy de lleno en la mesa hoy en día y que sí sería una necesidad, y esto se puede hacer desde el espacio educativo, desde la escuela, desde las universidades, comenzar a estudiarse, a plantearse, a generar proyectos que hablen sobre la privacidad, que hablen sobre los derechos digitales, sobre esas situaciones donde los grandes emporios de las redes sociales tienen derecho al uso de nuestra identidad y de lo que compartimos, y también educar en qué es eso que compartimos. Desde lo social podríamos hablar de esas exigencias de transparencia del uso de los datos. Hoy en día ese es un negocio multimillonario, la venta de datos. Y si no, mira tú cada cuánto ya tu teléfono, tu correo electrónico, información que tú das en redes ya circula y es vendida por todos lados. Los mismos bancos, las mismas empresas, las mismas redes sociales. Inclusive este señor de Facebook, Mark Zuckerberg, tuvo ese juicio donde se le preguntaba por esa privacidad, por quién nos garantizaba que nuestra información y que todo lo que hay allí no sea de pronto simple y sencillamente dejado de lado.
que no se tiene en cuenta hasta dónde va la privacidad y quién puede hacer qué con la información que compartimos. Hay que exigir una transparencia del uso de datos, hay que generar nuevas leyes que miren desde allí, que se prevean a futuro, porque si eso es ahorita, tiene que ver también con el uso de la inteligencia artificial y qué estamos haciendo con esa inteligencia artificial. O sea, ¿quién tiene el derecho de eso que estamos utilizando en inteligencia artificial? ¿Los propietarios del emporio que la crearon o la persona que lo creó, o van a haber normatividades estandarizadas para que eso se regule? Porque pues allí tendríamos que entrar desde la parte sociopolítica, mirarnos cuáles son los marcos legales claros contra el abuso tecnológico. Y el abuso tecnológico no se habla solamente de esas situaciones donde yo permito que canciones con letra obscena, que de pronto esos retos de alta peligrosidad, de pronto esas situaciones del uso de nuestra imagen, nuestra identidad, nuestros datos, no esté protegida, sino que también va más allá cuando hablamos de abuso tecnológico, tiene que ver con esa contención y masificación de información de muchas personas en un solo sitio. Esa obtención de datos, esa obtención de conversaciones privadas, ¿quién maneja eso? ¿Quién regula? ¿Cuáles son las leyes estatutarias que hay para mantener esa posición del abuso del uso de la información que compartimos en las redes sociales? Porque muchas veces nos quedamos allí, como por ejemplo lo que está pasando ahorita en Roblox o en Minecraft, en uno de los dos, donde se les exige que ya para poder tener los menores de edad, que supuestamente no deben tener, hay una verificación facial, y esa verificación facial está siendo desmitificada porque lo hacen a través de cartas de juego, de muñecos, o sea, para implementarse una identidad falsa, y lo que sobra son personas que crean nuevas cosas. Hay una iglesia que vi por ahí en una red social, en esta red social, que está haciendo misa desde los juegos de Roblox o de Minecraft, no estoy segura cuál es. Y entonces entro yo a preguntarme, ¿será que yo soy muy mala creyente, católica, apostólica? ¿Y qué hace un emporio económico como lo es la religión católica? Porque es un emporio económico, y yo no estoy diciendo que crea o no crea estoy diciendo que los sistemas religiosos son emporios económicos. ¿Y cómo es que un emporio económico ya tiene una cuenta en un juego virtual en línea para niños, que supuestamente no debe ser para niños, pero donde hay muchos niños, y dan misa en línea, o sea, con los muñequitos de Roblox o de Minecraft, no me acuerdo cuál es la red social? Entonces yo me pregunto, ¿qué hace una iglesia católica allí, en este espacio? Si bien quiero pensármelo desde la opción de, uy, qué chévere, se está actualizando la iglesia, cosa que no ha hecho la educación, aunque sí tenemos Minecraft Education y demás, pero no es muy utilizada, sí me pregunto yo cuáles son las intenciones que tienen allí. ¿Cuál es la intención que tiene la Iglesia Católica o los creadores de ese perfil de la Iglesia Católica en un videojuego? Espérame, yo lo busco porque es que no estoy segura si es Roblox o qué, o Minecraft. Entonces busquemos acá. Misas en Roblox. Creo que es Roblox, si no estoy mal. Entonces se pregunta uno, ¿cuáles son las intenciones? Sí, señor, es Roblox. Misa en honor al Señor de los Milagros en Roblox. Y allí están todos los diferentes usuarios en sus muñequitos del juego, y están dentro de una iglesia, está el Jesucristo crucificado allí, y hay un padre y demás. Entonces mi pregunta es, ¿realmente es un espacio espiritual para formación y demás? Cada quien respetando los intereses y los gustos de cada quien. ¿Pero realmente es eso? ¿O hay allí detrás algunos intereses que, si bien la iglesia ha estado bien marcada por situaciones que tienen que ver con actos no adecuados con niños, con mal manejo de rubros, con situaciones que tienen que ver con esos emporios económicos, que dice uno, ¿qué hace una iglesia? ¿Qué hace una misa dentro de Roblox? ¿Quién está allí detrás? ¿Es implementado por la Iglesia Católica? Porque son misas católicas. Me imagino que no faltará entonces ahorita los que se metan allí de diferentes sistemas religiosos, desde los cristianos, evangélicos, los budistas, los qué sé yo. ¿Realmente es para eso? ¿Es la intención que tienen? Porque es que recordemos que estos juegos en línea tienen videochats donde las personas se escriben, y dice uno, ¿qué hay allí detrás? Recordemos que muchos de esos juegos han sido censurados, entre paréntesis o entre comillas, porque realmente es solo de nombre que han sido censurados, pero que se tenga allí detrás una visión de qué es lo que está pasando. Voy a poner la noticia a ver si se escucha, porque a mí me pareció algo de locos. El himno al Señor de los Milagros. Señor de los milagros. Eso que se escucha ahí es en Roblox. No sé si lo estás escuchando. Hola Pablo, buenas tardes, ¿cómo estás? Fieles devotos a implorar. La Iglesia Católica está haciendo misas dentro de Roblox y se están llenando. Todo comenzó en Chiclayo, Perú, donde crearon una réplica virtual de la ciudad para que cualquiera pudiera entrar desde su avatar. A las 7 de la noche, hora Perú, decenas de usuarios entran, se sientan en bancas hechas con bloques, y un sacerdote real da la misa en vivo, pero con un avatar. La transmisión sale por TikTok y la gente responde, canta y participa como si fuera una iglesia física. Este proyecto explotó tanto que iglesias de otros países ya están analizando copiar este formato digital para acercarse un poco más a los jóvenes que nunca irían a una misa tradicional. ¿Te imaginas que tu parroquia también llegue a Roblox? ¿Lo verías como una innovación o algo demasiado extraño?
para que bien dispuestos cuerpo y espíritu. Esta es una misa en Roblox, dentro del videojuego Roblox. Y yo sigo preguntándome quién está detrás de esto. ¿Y realmente es para dar misa? ¿Realmente son jóvenes los que están allí? ¿O realmente es alguien con otras intenciones? Podamos aspirar libremente a lo que te pertenece. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos asiento, vamos a escuchar las lecturas. Y se ven allí los muñequitos, los diferentes avatares del juego sentados en unas sillas tal cual como la iglesia. Yo no sé, a mí eso me tiene un poquito pensativa, con tal de que no sean esos intereses de los cuales ha sido acusada la iglesia. Porque ¿has visto lo de Roblox y la iglesia católica? Con las misas que están haciendo dentro de Roblox. A mí eso me parece una cosa loca. Y pues si es con intenciones espirituales y demás, pues respetando las creencias de cada uno, vaya y venga. Pero si tiene otros intereses ahí detrás, que es que yo creería que es más por ahí, porque ay, la iglesia es bien cochina. Como dicen por ahí, el diablo es puerco, el diablo es puerco. Realmente está hecho con esa intención espiritual. La iglesia como emporio económico que se lo ha pensado desde la economía, desde lo digital, desde qué intenciones, quiénes están allí detrás, quién es ese padre, ese avatar que hay allí de padre y que recrearon la misa, la iglesia. En este caso inició en Perú, esa iglesia en Chiclayo que de alguna manera van los diferentes avatares que supuestamente están allí en la misa. ¿Cuáles son esos intereses? ¿Cómo hacemos para identificar que nuestros hijos en estos juegos en línea realmente estén interactuando? Pues lo primero que tendremos que hacer allí es revisar qué están haciendo nuestros niños dentro de este videojuego, de qué manera están interactuando. Configura controles parentales donde se puedan evidenciar qué es lo que se está usando y qué no. Roblox permite limitar que pueda chatear o enviar mensaje o unirse a cierta clase de juegos, como con quién habla. Independiente de ello, pues muchas veces las personas que están allí detrás, que dicen ser de una edad, pues realmente no lo son. Habla con tus hijos sobre esos juegos, sobre lo que juega, el por qué lo hace, pregúntale qué le gusta, qué personajes usa, con quién juega, con quién chatea. Habla con ellos también, con esas personas con las que chatea, trata de revisar si realmente son personas de la edad que dicen ser, que es algo que muchas veces allí no tenemos en cuenta. Exploremos, de alguna manera tendríamos que comenzar a explorar juntos, dedica un rato a entrar con él a esos juegos o con ella a sus videojuegos, a entender mejor el contenido, a mirar quién está allí detrás, a ser parte de, para que se reconozca, pues tampoco es estar ahí pegado impidiéndole que se divierta y demás, pero también hay que limitar de alguna manera ello. Supervisa el chat. Todos estos videojuegos en línea hoy en día tienen un chat del cual tú puedes supervisar, puedes revisar que esté siendo realmente utilizado para lo que debe ser utilizado, porque muchas veces no es así, y ese chat puede ser un espacio de riesgo. Mamá, papá, activa filtros en las conversaciones. Esos chats de los juegos en línea como Roblox y otros, Minecraft y demás, donde están los avatares y que les permiten chatear con otras personas, tienen un espacio de riesgo, y hay allí un espacio que te permite activar los filtros y revisar las conversaciones que hayan allí. Sí, no al Roblox. Pues realmente decir que no al Roblox sería de pronto algo exagerado, que sea diabólico, no sé si sea diabólico o no sea diabólico, si sea de prohibir o no sea de prohibir, pero sí tenemos que prevenir. Porque muchas veces cuando hacemos lo contrario y lo satanizamos y le damos totalmente el vuelco, pues lo van a hacer de igual forma a escondidas. Es que mejor que estar allí con tu hijo colocándole horas, límites, y que les enseñes a utilizar los controles parentales, que les enseñes a activar los filtros y a revisar con quién realmente están actuando allí. ¿Qué riesgos frecuentes encontramos allí? Pues las experiencias no aptas para su edad, primero que todo, que aunque estos videojuegos hoy en día están diciendo que quieren hacer esa parte donde se regule más quiénes entran y quiénes ingresen, quién no, pues no sé si sea tan cierto. Esas experiencias no aptas para su edad tienen que ver con aquellos juegos que pueden simular situaciones violentas, situaciones inapropiadas en diferentes situaciones para los niños, niñas y jóvenes que están allí. Puede haber contenido engañoso y tiene que ver de pronto con esas otras situaciones que, si bien no están prohibidas, las utilizan para diferentes intenciones, como cuáles experiencias que usan nombres llamativos, como las misas, no sé, de pronto digo yo, o eventos extraños para atraer niños sin saber con qué necesidades o con qué. Puede ser que la profe esté exagerando, pero es mejor exagerar y pasar por allí, no por alto esas situaciones. Compras dentro del juego también es otro de los riesgos. Los Robux, que son las monedas virtuales de los videojuegos, de este videojuego, pueden generar gastos inesperados. Un día que un niño diga, yo quiero pagar esto, sí, coge la tarjeta de tu papá y hay un número que es este número largo y no sé qué tantos, dime cuáles son los números, bla, 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 y los niños terminan ejerciendo, ya se les vuelve, y pueden llegar a generar esos gastos inesperados y inapropiados también. Otro riesgo sería la exposición a desconocidos. Pues, ¿qué haces tú o por qué permites tú que tu hijo o que tu hija esté expuesto a contacto con adultos que no sabemos qué intenciones tiene? Tú siempre le has dicho, no hables con extraños, no es... Pero allí lo está haciendo. En Roblox eso es un chat donde hay grupos y le permite conectarse con tu hijo, con personas, conectarse a tu hijo con personas que no conocen. Y entonces dice uno, bueno, ¿qué tanto puedo de pronto yo llegar a estar omitiendo esas situaciones donde mi hijo o mi hija está interactuando con personas que tienen unas intenciones que no necesariamente deberían estar allí? Así que ojo, papá y mamá.
Profe, pero ¿qué podemos hacer? Que son nuestros tips de Tip y de que hoy en miércoles de tecnología e inteligencia artificial, sería configurar la cuenta como menor de 13 años. Si bien dice Roblox que no que es prohibido y demás, o que lo va a comenzar a prohibir, o que con registro visual de su cara y demás, podríamos utilizarlo para que los filtros de esa menoría de edad sean más estrictos y no le permita de pronto interactuar con personas que sean más peligrosas o en contextos más peligrosos. Activar la verificación en 2 pasos para proteger la cuenta, establecer horarios de juegos claros para evitar el exceso de pantalla, porque es que también se pasan los padres de familia, que si bien un niño está muy conectado es porque no hay un adulto allí detrás orientando, limitando y dando como su deber, su rol de cuidar, de proteger y de orientar a ese niño y esa niña. Hablar de seguridad digital, tendríamos que comenzar a pensarnos más en que la seguridad digital es algo que ya está allí sobre la mesa y que se tiene que hablar en la familia, que se tiene que hablar en la escuela, que se tiene que hablar entre todos para de alguna manera explicarle que nunca se debe compartir datos personales, aceptar invitaciones extrañas, compartir fotos, videos o otras situaciones comprometedoras, mucho menos ir a aceptar encuentros con personas que ni qué. Usar el juego como oportunidad educativa. Si bien Roblox es un espacio, si mira, ya la misa está allá adentro, pues utilicémoslos, que nuestros hijos hagan de pronto con los compañeros que tienen, además de jugar, que muchos juegos traen, por ejemplo, expresiones de historia o contenidos de historia muy válidos, que también se hagan para otras asignaturas o para un proyecto de robótica o para algo que les guste, que interactúen con esta clase de uso, donde sea oportunidades educativas que le permita de pronto a tu hija o tu hija preguntarse cómo a través de esa construcción que está haciendo aprende, cómo aprende, qué está aprendiendo, cómo se conecta con esa experiencia de creatividad tecnológica, qué puede sacar de allí para favorecer, de pronto para aprender un idioma, de pronto para aprender alguna herramienta que le sirva. No necesariamente es rechazar, satanizar y demás, tiene que ver con que estos juegos no son ni buenos ni malos. Es como esto donde estamos, las redes sociales. Están allí para que nosotros de alguna manera reflexionemos por nosotros mismos como adultos que somos para nuestros hijos, en que el riesgo es en dejar en que estos niños, niñas y jóvenes naveguen solos, sin acompañamiento, sin límites. Muchas veces no preguntamos siquiera en qué están metidos, con quién están chateando, cuánto tiempo están allí, será que con tal de que me deje tranquilo y tenga lo que quiere, porque hoy en día tenemos que darle lo que quieren porque si no se frustran. No, aprendamos a decir no, aprendamos a colocar límites, que la respuesta no siempre sea sí, que la conversación, que el acompañamiento estén allí, porque si no, apague y deje de contar. Bueno, espero que este pequeño en vivo nos haya dejado más preguntas que respuestas. Te invito a que dejes ahí en comentarios qué preguntas tienes en cuanto al uso de la tecnología, en cuanto al uso de la IA, y con gusto te respondo con un video explicativo. Si eres padre de familia, docente, estudiante, o si de pronto sabes de alguna anécdota o algo que le esté pasando a alguien, o que esté pasando por una situación delicada, peligrosa, o que necesite una asesoría, una ayuda, una orientación, con gusto escríbeme, que ahí estamos para ello. Un abrazo, que tengan una hermosa tarde.